Según las religiones monoteístas, Dios es el creador de todo lo existente, a él se le dan muchos atributos como la eternidad, omnipotencia, justicia, perfección, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, omnibenevolencia, existencia incorpórea, etc. Sin embargo, se han formulado a través de la historia, ciertos argumentos en contra de sus cualidades. Uno de ellos es la paradoja de la omnipotencia, y dice así: ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo puede levantarla? Dios en su infinita omnipotencia, podría crear dicha piedra, pero luego ya no sería omnipotente ya que hay algo que no podría hacer, levantar la piedra. Si no puede crearla, entonces no sería todopoderoso, porque nuevamente hay algo que Dios no puede hacer. La conclusión a la que se pretende llegar con esta paradoja, es que la existencia de un ser omnipotente es lógicamente autocontradictoria, y por lo tanto no puede existir, es decir, que obviamente Dios no existe. Se puede intentar resolver la paradoja, estipulando un tipo de omnipotencia tal que no requiere que un ser sea capaz de poder hacer todas las cosas todo el tiempo. Según este enfoque, el ser omnipotente puede crear una piedra que no es capaz de levantar en el momento en que crea la piedra. Pero siendo omnipotente, el ser siempre puede modificar la piedra posteriormente de manera de que sí sea capaz de levantarla. Por lo tanto el ser es aún omnipotente en algún sentido. Santo Tomás de Aquino afirmaba que la paradoja se debe a un malentendido en cuanto al concepto de omnipotencia. Otros como René Descartes, argumentan que Dios es absolutamente omnipotente, a pesar de este problema aparente. La paradoja de la omnipotencia, según los teólogos y creyentes en un ser omnipotente, contaría con el problema de suponer que la única realidad existente es el mundo físico, ignorando que el teísmo explica la omnipotencia, solo es posible porque Dios está mucho más allá de cualquiera de los límites del mundo físico. Sin embargo, la existencia de más de una realidad, no resuelve el problema de la paradoja en sí misma. Algunos filósofos, han considerado que la suposición de que un ser es o bien omnipotente, o no omnipotente es un falso dilema, ya que rechaza la posibilidad de que existan distintos grados de omnipotencia. Si un ser es accidentalmente omnipotente, entonces podrá resolver la paradoja, creando una piedra que él no puede levantar y por lo tanto convirtiéndose en no omnipotente. A diferencia de entidades esencialmente omnipotentes, es posible para un ser accidentalmente omnipotente ser no omnipotente. Lo cual, sin embargo, genera la pregunta sobre si el ser era verdaderamente omnipotente, o solo poseedor de un gran poder. Por otra parte, la capacidad para ceder en forma voluntaria un gran poder, a menudo es considerada como central al concepto de encarnación en el cristianismo. Si un ser es esencialmente omnipotente, entonces puede también resolver la paradoja, siempre y cuando se considere que la omnipotencia no requiere poseer omnipotencia absoluta. El ser omnipotente es esencialmente omnipotente, y por lo tanto, es imposible que él mismo pueda ser no omnipotente. Más aún, el ser omnipotente no puede realizar lo que es imposible en un sentido lógico. La creación de una piedra que el ser omnipotente no pueda levantar, sería una imposibilidad, y por lo tanto, no se requiere que el ser omnipotente deba poder realizar dicha acción. El ser omnipotente no puede crear la citada piedra, pero de todas formas retiene su atributo de omnipotencia. La solución a esta paradoja, es que Dios no puede realizar acciones que limiten su propio poder. Él no puede, por ejemplo, crear un ser más poderoso que sí mismo, porque Él es Dios y es imposible que exista un ser superior a Él. La omnipotencia no implica poder ilógico. Un ser omnipotente, o Dios, no puede equivocarse o enfermarse, ya que estos son factores que están en contra de su propia naturaleza y esencia. Dios tampoco puede pecar, mentir, quitarle el libre albedrío a alguien, o castigar a un justo, no por falta de poder, sino porque estos son defectos intrínsecos en nuestra imperfecta naturaleza humana, y su perfección no admite lo malo. Podría decirse que Dios no comete errores, no porque no pueda, sino porque están en contra de su santa y perfecta voluntad. Lo autocontradictorio y absurdo, no puede existir, porque va en contra de la definición de las cosas.
Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible, como sumar 2 más 2 y que el resultado sea azul, no puede hacer que una lámpara esté encendida y apagada al mismo tiempo, o que no esté ni encendida ni apagada. Él tampoco puede crear un casado soltero o un triángulo de 4 lados. En cambio, Él sí puede, por ejemplo, crear un humano volador, resucitar a los muertos, darle vida a una silla, etc. Esto es porque estas acciones tienen un valor de verdad y pueden ser hechas. Esto no significa que la lógica sea una entidad ajena a Dios que esté por encima de Él, sino que hace parte de su naturaleza divina. Esto es porque Dios es la lógica y la verdad. Un ser absurdo y autocontradictorio sería imposible su existencia, e incomprensible su esencia. Oh, el de la roca, infinidad de veces, es la clásica. Algunos escépticos sostienen que la misma idea de Dios no tiene sentido, entonces preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿puede Él hacer una roca tan grande que ni aún Él pueda levantar? Increíble. Ellos sostienen que si Dios es todopoderoso, entonces, por definición, Dios puede hacer cualquier cosa. Y armados con esta definición, lanzan su pregunta con segundas, con doble intención. ¿Por qué? Porque si usted dice que Dios no puede crear una roca tan grande que Él no pueda mover, ellos le van a contestar, ajá, si Él no puede crearla, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Y por el otro lado, si usted dice que Dios sí puede hacerla, ellos le van a decir, te agarré. Si Él no puede moverla, significa que hay algo que Dios no puede hacer. Ahora, yo quiero que usted razone. La pregunta, en realidad, si lo pensamos bien, es tonta, es tontísima. Una roca, por definición, es un objeto físico, lo cual quiere decir que tendría que existir en el universo físico, ¿verdad? Pero Dios creó el universo físico y puso todas las cosas en movimiento. Ahora, si Dios puede hacer que todo el universo físico se mueva, es obvio que Él puede mover cualquier roca de ese universo. ¿Me entiende? Decir que Dios puede hacer una roca que Él no podría mover, entonces, significaría que Dios puede hacer cosas sin sentido. Y esto sería malo, porque significaría que Dios no es de confianza. Pero Dios no puede hacer cosas que no tengan sentido. Él no puede hacer, por ejemplo, que 2 más 2 sea igual a 13 o 15. Él no puede decretar que ser malvado es algo bueno tampoco. Ser todopoderoso no significa estar habilitado para hacer cosas sin sentido. Por lo tanto, Dios no puede crear una roca tan grande que Él mismo no pueda mover. Y esto, en sí, es algo bueno, es algo muy bueno. Voy a crear mi propia versión de la paradoja de la omnipotencia. Aquí va. ¿Podría Dios crear un escudo tan indestructible que ni Él mismo pudiera desintegrar? Deja la tuya en la sección de los comentarios. Muchas gracias por ver, dale like y suscríbete a este canal, solo si te agrada este contenido. Hasta la próxima.